Bien, mis amados hermanos, nos preparamos para entrar a lo que es la palabra de Dios. Quiero pedirle que pueda buscar en sus Biblias el libro de Primera de Pedro. Como sabes, estamos viendo el libro de Primera de Pedro ya hace algunas semanas, y en esta hora vamos a continuar algo que quedó pendiente de la semana pasada. La semana pasada le hablamos a las hermanas, les hablamos a las esposas. Mujeres bíblicas era la predicación, y son de esas predicaciones un poco duras por un asunto cultural, un asunto en que probablemente no estamos tan dispuestos a oír la palabra de Dios, porque probablemente no es lo que se está viviendo, lo que se está usando en el tiempo actual. Pero hermano, recuerda que la palabra de Dios es una palabra que permanece para siempre. El día de hoy, como puedes ver en la pantalla, vamos a ver esposos bíblicos y vamos a estar parados en Primera de Pedro 3:7. Acompáñame en la lectura. Es solamente un versículo el que vamos a avanzar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Este es el mensaje, este es el pasaje que hoy día nos toca predicar, enseñar, especialmente a los esposos que están en casa. Pero así como la semana pasada hablábamos a las esposas, los esposos también estaban escuchando para saber lo que debían esperar bíblicamente de una esposa o de una mujer bíblica. Hoy día, si bien es cierto, el mensaje es para los esposos cristianos que están oyendo, pero también es para lo que debería esperar una esposa cristiana que está escuchando de su esposo. Cuando nosotros pensamos en esta primera parte, mi amado hermano, el texto, cuando dice, y vosotros maridos igualmente, ¿a qué se refiere esto? Quiero recordarte que el libro de Primera de Pedro está escrito por ahí por el año 62. El apóstol Pedro está dictando la carta a Silas, el que fue siempre compañero de Pablo, y él estaba en Babilonia escribiendo. Babilonia era un nombre enseña para decir Roma. Pedro está escribiendo esta carta en Roma y la está enviando a las iglesias que están ahí en la zona de Turquía. Ellos están pasando dificultades, ellos están pasando algunas pruebas, pero deben recordar que están de parte de Dios siendo probados para que su fe sea más preciosa que el oro. En ese contexto, amado hermano, Pedro le está animando a que puedan sufrir con gozo el tiempo que haya que sufrir, porque este tiempo no es eterno. Este tiempo es perecedero y nosotros tenemos una gloria y una ciudad inmarcesible en los cielos. Es en el mismo contexto en que Pedro nos está rogando que nosotros debemos ser ejemplo a aquellos que nos ven, a aquellos que están en el mundo. Y en este sentido, Pedro, si recuerdas, en Primera de Pedro 2:12 nos dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es en ese contexto que Pedro está hablando aquí. Si bien es cierto, esto es muy importante para los esposos, esposas, siervos, el propósito de Pedro es que nosotros, conduciéndonos bíblicamente, seamos ejemplo a los gentiles, a los que están viéndonos. Y por eso Pedro también habla, hace un par de capítulos atrás, hablamos de los siervos que debían de sujetarse a los amos, aunque estos no fueran fáciles de seguir. La semana pasada, en ese mismo contexto, mis amados hermanos, vimos cómo las esposas debían sujetarse a sus esposos. En una forma que tú lo viste la semana pasada. Si esposa querida, tú hoy día no sabes de qué estoy hablando, el mensaje está grabado, puedes verlo también para no entrar en ello. Lo más importante es que debes someterte a tu esposo. Eso es lo que el Señor ha dicho. De aquí no puedo escuchar el amén. Yo creo que todas las hermanas dijeron amén en sus hogares. ¿No es así? Bien. Hoy día vamos a entrar, hermanos,
en esa misma idea. Por eso dice la Escritura, y vosotros maridos igualmente. ¿Igualmente a qué? Igualmente, esposo cristiano, esposo bíblico, debe ser un testimonio a los de afuera. Debe ser un testimonio, como la esposa debe ser un testimonio, como los siervos deben ser un testimonio, como los cristianos deben ser testimonio. Y en ese sentido, Pedro, en una orden apostólica, hermano, te da estos lineamientos para poder ser un esposo conforme al corazón de Dios, un esposo bíblico. De eso es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Quiero que escuches cómo suena este versículo en una versión de la Reina Valera contemporánea. Dice, de la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de vida. Así, las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Suena interesante esta versión. Vamos a ir desglosando, mi amado hermano, cada uno de estas partes de este versículo. No quiero irme tanto a la parte de Efesios de Pablo porque quiero enfocarme en lo que Pedro está diciendo. Pero no obstante a ello, hermanos, no podemos obviar cuál es la relación correcta entre el esposo y la esposa. Y la relación correcta, hermanos, es esa preciosa analogía que Dios ha creado en Edén. Cuando creó a un hombre y ese hombre se halló solo, hermanos, él desarrollaba una tarea, pero no encontraba un par, no encontraba su pareja, no encontraba una cosa que le llenara fuera de todo el trabajo. Veía cómo la creación tenía compañía, mas él no tenía compañía. Y en eso se apiadó Dios de ese pobre hombre y le creó una mujer, porque sin duda nosotros no somos nada sin nuestras esposas, ¿verdad? Entonces cuenta la creación en Génesis que Dios tomó del hombre una costilla y creó una mujer que es su ayuda idónea. Entonces, amado, tienes que entender que ese es el contexto inicial de por qué nosotros tenemos este matrimonio. Pero lo más importante no es eso en sí, sino cómo este matrimonio es la analogía perfecta entre lo que debe ser Cristo en relación a la iglesia. Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Cuando nosotros entramos en un matrimonio y compartimos nuestra vida, hombre y mujer, por eso también el matrimonio es hombre y mujer y nada más, y un solo hombre con una sola mujer y nada más, entramos en esa relación entre Cristo y su iglesia, en su amada esposa, la novia que Él ama y ha limpiado para sí. Ese es el propósito de esta analogía y este es el propósito también de entender el matrimonio. Entonces, mi amado hermano, así como nuestras esposas, la semana pasada escucharon lo que Dios tenía para ella, es tiempo de que tú escuches. Hermano, no te salgas del teléfono, del computador o de la televisión, mantén tu oído atento porque esto es para ti hoy. Esposa también, no deje que se vaya, ¿ya? Bien. Entonces, lo primero que nosotros vemos en este pasaje, como un primer punto, es esposo, atiende a las necesidades de tu esposa. Esposo cristiano, esposo bíblico, atiende a las necesidades de tu esposa. La palabra convivir tiene varios sinónimos: morar, habitar, tener una vida en conjunto. Esa es la idea. Tú vas a pasar el resto de tu vida con esta hermosa mujer. ¿Recuerdas ese día que estabas frente al altar y dijiste, hasta que la muerte nos separe? Entonces, mi amado hermano, eso es convivir, vivir junto con ellas, vivir con ellas, vivir en ellas. Y Dios nos llama no solamente a convivir con ellas. Esto no es como tú convives con una mascota o con cualquier objeto. No, esta es una convivencia especial porque Dios ha unido a dos seres para hacerlo uno. Y en ese sentido, mi amado hermano, esta convivencia debe ser de manera comprensiva. Ahora, ¿qué significa comprensiva? La palabra ahí es gnosis, que tiene que ver con conocimiento.
En otras versiones se traduce como sabiduría. Vive con ella sabiamente. Y hermano, tú tienes que entender que por un asunto de diseño, hombres y mujeres somos totalmente diferentes. Diferente en cómo pensamos, diferente en cómo sentimos, diferente en cómo actuamos. Para nosotros los hombres es mucho más fácil entender el lineamiento de quizás otro hombre, porque nosotros tenemos la misma mente de las cosas simples, macros y avanzar rápidamente. Pero las mujeres, hermanos, tienen otro diseño especial y que nos complementa. Entonces, cuando nosotros tenemos que vivir con ellas en sabiduría o en forma comprensiva, tienes que desarrollar a qué se refiere Dios con esto. Y esto, mi amado hermano, tengo que algunos puntos para ti, para recordarte. Tu esposa tiene otra visión del mundo. Ella como esposa tiene visión que tú no tienes, tiene detalles que tú vas a pasar por alto. Nosotros los varones siempre estamos mirando los macros, ellas están mirando los detalles. Por lo tanto, los detalles, hermanos, son importantes para ella, por lo tanto deberían ser también importantes para ti. Y esto, predicación hablo a mí también como esposo, mi amado hermano. Sin duda esta predicación habla primero a mi vida antes que a la tuya. Entonces, debemos vivir con ellas sabiamente o comprensivamente, entendiendo que ellas tienen otra visión del mundo. Ellas están llenas de detalles. De hecho, te doy un dato. Nosotros casi vemos en blanco y negro. Nosotros vemos en cierta cantidad de colores. Pero ellas ven un mundo mucho más lleno de colores que tú. La mujer tiene una capacidad de ver miles de colores más que tú. Tú ves verde y ellos ven una noción de verde totalmente diferente. Entonces, desde ya, ellas tienen una riqueza para la percepción de la realidad totalmente diferente a la tuya. Nosotros somos más de matices blanco-negro, tonalidades muy simples. En otras palabras, como hombres somos bastante simples en nuestra forma. Ellas son mucho más complejas en el sentido de tener un barrido, un espectro mucho más amplio de lo que están viendo, de lo que están percibiendo. Incluso, esto también tiene que ver con el sentido de la conducción. Te voy a dar un dato, por ahí lo leí en alguna ocasión, que decía, ¿por qué a las esposas o a las mujeres les cuesta más los espacios en los autos, estacionar y todo eso? Y eso tiene que ver por un asunto de diseño. Nosotros cuando manejamos tenemos una visión directa, nos enfocamos hacia el frente y se acabó. Somos como los caballos que están mirando hacia el frente y eso es todo, hermanos. Vamos teniendo una pequeña visión frontal semipanorámica. Y ellas tienen una visión mucho más amplia que nosotros en todos los sentidos. Nosotros somos enfocados, ellas tienen muchas más capacidades de ver. Ahí hay una diferencia también de diseño. Por eso el hombre y la mujer son diferentes, hermanos. Y por eso tú tienes que vivir sabiamente con ella, conociendo cómo es tu esposa. No sé cuántos años llevas con ella, pero necesitas mirarla desde el punto de vista de ella y no del tuyo. Te digo algo, cuando tú analizas o cuando tú tratas de que tu esposa vea las cosas como tú, o sienta como tú, o haga las cosas que tú piensas que debe hacer, entonces, hermano, estás cometiendo un error porque ella ve las cosas en forma diferente. Si tratas de forzarla en algún sentido, entonces tú estás viviendo con ella en una forma necia, no sabia, como dice la Escritura. Entonces, ellas tienen una visión diferente, ellos tienen una cantidad de detalles, ellas incluso ven hasta más colores. En una conferencia por ahí el pastor Sugel Michelén decía que fue con su esposa a visitar una casa de amigos, un matrimonio amigo. Y después de varias horas ellos se fueron a su casa y la esposa le decía, esposo, ¿viste aquel arreglo floral hermoso que estaba al ingreso de la casa? Pastor Sugel la queda mirando y le dice, ¿cuál arreglo floral? ¿Cómo no viste ese arreglo floral? El que estaba delante o sobre esa mesa que tenía tan bellos detalles. Y él la queda mirando y le dice, ¿pero cuál mesa? Hermanos, esa es la diferencia entre ellas y nosotros. Nosotros vamos a un punto, ellas ven muchos detalles. Por lo tanto, debemos aprender a vivir sabiamente con ellas, conociéndolas. Otra cosa que esposo bíblico, tienes que atender las necesidades de tu esposo y para poder atenderlas tienes que entenderlas. No puedes atender sin entender. Ellas tienen una forma diferente de sentir.
nosotros somos más racionales, nosotros racionalizamos más rápido las cosas y nos movemos en función de uno, dos, blanco, negro. El hombre es más simple en ese sentido. Ellas tienen todos un abanico de emociones, sensaciones en cada momento. Incluso sus emociones, que son diferentes en cada momento, cambian en esos ciclos de la vida donde son fértiles o están preparadas para ello. Tú sabes a qué me refiero. Son mucho más sensibles en ese momento. Entonces tienes que aprender, hermano, a vivir sabiamente con ella, porque ellas tienen una forma de sentir diferente. Y gloria a Dios por ello, porque ellas fueran diseñadas para amar en ese sentido, en ese aspecto. Hermano, por eso nosotros podemos ver a una madre tan apegada a su bebé, porque el diseño que Dios hizo de la mujer es para amar desde las entrañas, amar desde su vientre. Y eso es lo que tú tienes que entender, mi amado hermano. No va a ser esto de uno o dos. Ellas, si tú quieres pensar que ellas se mueven con un switch como nosotros muchas veces, eso no es así, hermano. Ellos tienen una dimensión, una botonera de decisiones y emociones, si lo quieres llevar a una analogía. Entonces, esposo bíblico, para atender las necesidades tienes que entender que ellas tienen otra forma de sentir. Por lo tanto, es tu deber conocer a tu esposa para poder vivir sabiamente con ella. Hermanos, ellos tienen necesidades distintas a las tuyas. Ellas tienen necesidades más emocionales. Ellas son mucho más lúdicas en general. Yo sé que todas las mujeres son diferentes, pero esta idea engloba creo que a la gran mayoría de las mujeres por un asunto de diseño. Ellas ven el mundo a través de sus emociones. Ellas ven el mundo a través de los colores, de las fragancias, de las esencias. Hermano, qué maravilla es lo que Dios ha preparado para nosotros en estas hermosas compañeras. ¿Qué haríamos nosotros sin ellas? Hermano, aprende a reconocer lo importante, lo valioso, lo hermoso de tu esposa también. Entonces, ellas tienen otras necesidades. Nosotros somos mucho más físicos. Los varones que están al ti, los esposos saben a qué me refiero. Ellas son más emocionales. Ellas necesitan la palabra de afirmación. Ellas necesitan el preámbulo, el cariño, el sentirse amada. Entonces, amado hermano, esposo bíblico, aprende a vivir comprendiendo cómo es tu esposa. Y esto ya yo creo que hasta aquí probablemente, si tú has tenido varios problemas con tu esposa a través de los años, hasta aquí estás entendiendo por qué has tenido esos problemas. O hombre joven que estás mirando esta predicación, si estás de novio, piensa hacerlo, desde ya aprende todas estas cosas para que no puedas caer en todas estas cosas que otros esposos hemos caído precisamente por esa falta de amor, de comprensión y de sabiduría hacia nuestras esposas. Entonces, esposo bíblico, atiende las necesidades de tu esposa y también debes entender que no solamente ellas tienen otra visión del mundo, ellas tienen otra forma de sentir, ellas tienen otras necesidades diferentes a las nuestras, sino que también ellas tienen otra forma de comunicarse. Muchas cosas se han dicho acá y hasta entretenidas, porque cuando tú les preguntas, ¿pasa algo? Y ellas te dicen, no, es porque pasa algo. No estoy hablando que ellas mienten, sino que sus emociones van cambiando y probablemente en su propia mente van habiendo algunas cosas que nos hacen difícil comprenderlas. Pero la forma de comunicación entre ellas y nosotros también es diferente. Esposo cristiano, entonces debes atender a las necesidades de tu esposa, pero debes vivir sabiamente porque ellas tienen incluso una forma diferente de comunicarse. Tengo un ejemplo para ti de esto. No sé si tuviste la película La Era del Hielo. Hay varias películas de estas. Pero lo interesante de esta película es que en una de sus escenas, Diego, el tigre diente de sable, está complicado en su interior. Está perdido, no sabe qué hacer. Y la esposa de Manny le habla y le dice, Manny es el mamut, le dice, habla con Diego porque hay algo que pasa con él y necesita ayuda. Y Manny le dice, nosotros los hombres no hablamos, no necesitamos esas cursilerías de las mujeres. Nosotros nos damos un golpecito en la espalda y con eso ya está todo solucionado. Y hermano, eso realmente refleja que somos diferentes.
Entre los hombres, sin duda, nosotros podemos ser más brutos, más bruscos, un golpe en la espalda y ya pasó, quizás. Pero ellas necesitan mucho más atención, muchas más palabras, mucha más profundidad de las cosas. Nosotros somos simples en ese aspecto, mis amados hermanos, pero tu error, si tú quieres vivir sabiamente con ella, no es pensar que ella es exactamente como tú. Tienes que aprender a ver cómo es ella para poder atender sus necesidades y vivir con ella sabiamente. Si no haces esto, hermano, entonces tu vida va a ser una vida que va a ser muy difícil, puesto que al no comprender a tu esposa, al no vivir sabiamente, ella va a estar amargada, triste, enojada, rebelada y muchas otras cosas. Y necesitamos aprender como esposos a saber cómo vivir con ellas. Entonces, ellas, hermano, tienen otra visión del mundo, otra forma de sentir, otras necesidades y otra forma de comunicarse. Como esposos bíblicos, debemos saber cómo tratarlas. Pero no solamente eso, sino que debes compartir tu vida con tu esposa teniendo en cuenta que todos estos detalles no se tratan de ti, se tratan de ella. Se trata de un amor no egoísta, sino un amor enfocado en ella. No son tus necesidades, tus pensamientos, tus ideas, sino también compartidas con ellas. Entonces se trata de velar por lo que ella requiere y no como tú te sientes al respecto de lo que ella requiere. Es el amor que debes entregar, es un amor ágape, que es un amor desinteresado, incondicional, y no solo el amor eros, que se nos da tan fácil a los varones, ¿verdad? Entonces, amado hermano, no solamente esto para vivir sabiamente con ella, sino que también recuerda tu rol dado por Dios. Eres esposo y la idea no es ser un esposo genérico, sino un esposo bíblico. Y eso te dice que debe ser el protector, dice que debe ser también el que sustenta, debe ser el amante y también debe ser cabeza de tu esposa, guiándola como Cristo lleva a su esposa en santidad. Todo eso, varones, para que nosotros aprendamos a ser esposos bíblicos. Y este primer punto es, esposo bíblico, atiende a las necesidades de tu esposa. Sé sabio, mi amado hermano, con respecto a cómo entiendes y cómo vives y tratas a tu esposa en tantos aspectos diferentes. Un segundo punto que nosotros vamos a desarrollar en este versículo único es: esposo, trata tiernamente a tu esposa. Esposo bíblico, trata tiernamente a tu esposa. Hermanos, tenemos el ejemplo más grato que es Cristo. ¿Cómo Cristo ha tratado a su esposa? Nosotros como esposa, hermanos, somos inmerecedores de tanta gracia, de tanto amor, de tanta ternura. Nosotros como esposa somos inmerecedores de un amor tan grande que ha llegado a dar su vida derramada para limpiarnos, para santificarnos, para dejarnos como una esposa sin mancha. Fíjate todo lo que Cristo ha hecho por su esposa. Y esposo cristiano, tu ejemplo no es otro cristiano, tu ejemplo es Cristo. Por lo tanto, así nosotros debemos continuar viviendo y saber cómo tratar a nuestras esposas. Este segundo punto es: esposo bíblico, trata tiernamente a tu esposa. Fíjate que el versículo sigue hablando y dice: como un vaso más frágil, puesto que es mujer. Como un vaso más frágil, puesto que es mujer. Quiero decirte aquí, hermano, que la palabra griega aquí para vaso tiene dos ideas más fuera de vaso. Uno es un bien preciado y otro es una alhaja, es una joya. Fíjate, trata a tu esposa como una joya, como un bien preciado, frágil, valioso, importante, porque es mujer. Hermano, recuerda la soledad de Adán en el huerto y recuerda el gozo que procuró cuando ella vino a él traída por Dios. Recuerda tu propia soledad y cuando estabas ahí todo enamorado, llevando flores, cartas, cantando serenatas, si lo hiciste alguna vez, y todo lo que tú sabes que hiciste para conquistar a esta mujer que robaba tu sueño. Pero hermano, ¿qué pasó después de que te casaste? Nosotros necesitamos, varones,
recordar que ellas son un vaso más frágil, son una joya, una alhaja preciosa, y necesitamos recordar todo lo que hicimos por ella y no dejar de hacerlo, hermano. El asunto del amor, si bien es cierto, es ágape, tú la amas porque ella es simplemente, pero no por ello vas a dejar, hermano, de tratarla con cuidados, con detalles, con ternura. Y esto golpea a muchos de nosotros, incluyéndome los varones, porque como nosotros somos tan simples en nuestra forma, somos tan de sí y de no, y avanzamos en una forma rutinaria que muchas veces nos descuidamos de cómo ellas requieren ser tratadas. Y ellas requieren ser tratadas tiernamente, mi amado hermano. Toma nota de esto para que puedas trabajar con tu esposa. Y hay muchas cosas que tenemos que arrepentirnos sin duda hacia ellas, y si lo tienes que hacer, hermano, arrepiéntete de ello y conversa con ella. Esto es algo que debemos aprender los esposos cristianos. Hermanos, la esposa debe ser tratada tiernamente porque es un vaso más frágil. Ellas es un diseño especial. No que sea más débil o menos inteligente o menos importante. No, es especial. Dios ha diseñado en ella un diseño especial. Ella es la guardadora de la matriz. Hermano, en su vientre se desarrolla la vida. Cuando nosotros hablamos de matrimonio, es el cuidado de la matriz. Tú debes cuidar a tu esposa porque ella está guardando en su seno lo más importante que el matrimonio hace o da, el fruto del amor, el fruto del vientre del amor. Y en este sentido, hermano, ella es un diseño especial, por lo tanto es la guardadora de la matriz, y por ello tú debes tratarla frágilmente, con cuidado, hermano. Ella es una joya, es una alhaja preciosa. Ella tiene un diseño especial, pero ella también tiene un diseño delicado. Por ejemplo, cuando nosotros en casa, en Chile se usa mucho la once, y la once lleva en la mesa el té. Y cuando nosotros usamos, hermano, o en un almuerzo se usa probablemente la loza común. Se usan los vasos que son, como decimos acá, para la batalla y el combo, las tazas normales. Pero cuando nosotros tenemos una ocasión especial, cuando nosotros tenemos alguna visita importante, cuando queremos mostrar lo mejor de nosotros, no usamos probablemente los vasos comunes, los que usamos en el diario. Nosotros, hermanos, vamos a estos lugares donde tenemos nuestras cajas, sacamos esa vajilla preciosa o esas copas que son de uso especial, la limpiamos y la ponemos para armar una mesa que es especial, que es hermosa, con un diseño delicado. Eso es la mujer para ti, hermano. Nosotros entre varones probablemente nos tratamos a la patada y el combo porque somos el vaso bruto, decirlo de alguna forma. Ellas son el vaso especial, ellas son el vaso frágil. Entonces, hermanos, si tú has tratado a tu esposa ásperamente hasta aquí, necesitas arrepentirte, porque, hermano, un vaso cuando se quiebra es difícil de reparar. Entonces, guarda a tu esposa, esposo bíblico, trátala tiernamente. Este es el diseño. Entonces, trata a tu esposa tiernamente, esposo bíblico, porque ella es de un diseño especial, ella es de un diseño delicado y ella es de un diseño valioso. No solamente es especial y delicada, sino que es valiosa. Hermano, tu esposa es una joya. Debes considerarla así, para cuidarla y tratarla así. Cuando tú la trates así, hermano, de vuelta probablemente vas a tener también un amor para ti. Es una joya, puesto que dice la Escritura que ellas, hermanos, son tu corona. Una esposa bien tratada, bien cuidada, bien ministrada, va a ser una joya preciosa. Tanto así que Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa.
Y la mujer virtuosa no se crea en forma espontánea. Tú como sacerdote debes trabajar en tu vida para que ella llegue a ser una mujer virtuosa, hermano. Dios te ha llamado a ser el sacerdote del hogar. Él te ha llamado a santificar a tu esposa. Y cuando tú haces este trabajo, ella va a llegar a ser una mujer virtuosa. Fíjate lo que dice Proverbio. Proverbio 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Es lo más importante. Cuando tú ves al rey de España o a la reina de Inglaterra, lo más importante, lo que los destaca a ellos como reyes o su posición real, es su corona. Ese es el ejemplo. Eso es lo que los marca a ellos y los diferencia del resto de los mortales. Y hermano, cuando tú tratas tiernamente a tu esposa y trabajas en todo lo que nosotros estamos viendo en este momento, ella viene a ser una corona para ti. Entonces, ¿cómo no enfocarte en amarla? ¿Cómo no enfocarte, esposo bíblico, en tratar tiernamente a tu esposa? Entonces, mi amado hermano, hasta acá, en esta enseñanza de ser esposos bíblicos, en 1 de Pedro 3:7, lo primero que vimos fue, esposo cristiano, esposo bíblico, atiende las necesidades de tu esposa, porque ellas tienen, y debes comprenderla y vivir sabiamente con ellas, porque ellas tienen otra visión del mundo, ellas tienen otra forma de sentir, ellas tienen otras necesidades, ellas tienen otra forma de comunicarse. Te lo repito para que no se te olvide. Luego vimos en un segundo punto, esposo, trata tiernamente a tu esposa como un vaso más frágil, como un bien preciado, como una joya que no tiene, es invaluable. Y recuerda que ellas tienen un diseño especial, ellos tienen un diseño delicado y tienen un diseño valioso. Ella es tu corona, esposo bíblico. Entonces, entiende que como tú la trates, va a ser el brillo de esa corona, o si esa corona siquiera va a llegar a estar ahí. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros como varones necesitamos comprender y también arrepentirnos en nuestro trato, porque nosotros como somos brutos, como somos de fuerza, hermanos, pensamos que ellas tenemos que tratarlas así, y eso es un error. Eso es un error. Aprende a conocer a tu esposa como mujer, con todas sus necesidades. Entonces, mi amado hermano, este es el segundo punto para ti. Trata tiernamente a tu esposo. Deja al Shrek guardado y saca realmente al hombre bíblico que necesita ser, al esposo bíblico que requiere ser. Un tercer punto, hermano, para poder seguir avanzando en esta mañana, es esposo bíblico. Tributa honor a tu esposa. Tributa honor a tu esposa. Cuando nosotros hablamos o pensamos de tributar, pensamos en los tributos, en los impuestos. Pensamos en, por ejemplo, cuando en el Imperio Romano el César pedía tributos o impuestos por reconocer su deidad o su autoridad. La Escritura dice, dándole honor como a coheredera de la gracia de vida. Cuando ahí la Escritura dice dándole honor, ese dándole es tributando. Rendirle tributo de honor a tu esposa. ¿Por qué? Porque ella, hermano amada, ha sido coheredera de la gracia de Dios, de la misma forma que tú has sido heredero. Entonces, no debes olvidar todo lo anterior para de esa forma rendir ese tributo a tu esposa. Cuando nosotros nos reíamos la semana pasada, cuando la esposa, en este caso ejemplificada en Sara, debía tratar a su esposo como Señor. ¿Te acuerdas de ello? ¿Cómo estás, mi Señor? Le decía Sara a Abraham. Hermano, de vuelta es exactamente lo mismo. Así como Sara tributaba honor a su esposo y lo trataba de Señor, el esposo bíblico debe tributar a su esposa y tratarla dignamente en ese sentido también. Pensabas que era solo para ti, hermano, también es para ella. ¿Sabes por qué? Porque ella es coheredera de la gracia de la vida. Algunos puntos rápidos para poder entender por qué debes tributar a tu esposo en honor.
Primero, ella fue creada por el mismo Dios que tú fuiste creado. Ella fue creada por el mismo Dios que tú. Segundo, ella tiene la misma imagen de Dios en ella. Paul Washer en una predicación lo planteaba así: tienes que entender, esposo cristiano, que si tu esposa es cristiana, no solamente tienes un suegro terrestre, sino también tienes un suegro celestial. Y ese suegro celestial se llama Dios Padre. Por lo tanto, mira, yo tengo una hija, voy a tener mucho cuidado con ella, pero si alguien daña a mi hija, ten certeza de que va a tener muchos problemas conmigo. Ahora, si tu esposo cristiano tomas a tu esposa y la dañas, ¿tú crees que no vas a tener problemas con su suegro celestial? Ten cuidado con eso, mi amado hermano, porque ella ha sido hecha la misma imagen de Dios que tú. También, esposo cristiano y bíblico, debes tributar a tu esposa porque ella es digna de tu exaltación y de las palabras de gratitud. Ella, hermano, ella constantemente está sirviendo, está trabajando las obras de sus manos, el pan, el cuidado de la casa, la limpieza, el orden y tantas otras cosas más. Hermano, reconoce su trabajo. Dale el honor que merece. Usa las palabras para dar gracias por las cosas que hizo. Hermano, derrítete en alabanza a tu esposa también, porque ella es digna. Y cuando hablo de alabanza, no hablo de la alabanza a Dios, no estoy hablando de que ella es una deidad, sino que estoy hablando de que tú debes reconocer el trabajo, el esfuerzo y el amor con el que ella hace las cosas para ti, para tu familia, para tus hijos, hermano. Entonces ella es digna de la exaltación y palabra de la gratitud, literalmente. Tribútale honor a tu esposa, reconoce lo que ella hace bien y lo que no hace también, hermano, ayúdala, enséñala, motívala, anímale para que pueda ir mejorando. Tú eres el sacerdote en el hogar. Otra cosa, debes tributar honor a tu esposa porque ella es tu complemento. Recordamos a Adán de la soledad, que estaba ese vacío que tenía. Bueno, es el mismo vacío que nosotros teníamos cuando estábamos solteros. Por eso Dios nos permite tener una compañera de vida para poder amarla, cuidarla y respetarla, hermano. Esa es la idea. Otro punto por qué tú debes tributar honor a tu esposa es porque ella es única. Ella es tu esposa. Tú no tienes más de una esposa y ni deberías tener más de una esposa. Ella es única para ti. Cuando un hombre se casa, hermano, está renunciando a todas las otras mujeres del mundo para tomar solamente a tu esposa, a ella, que es única. Ella es hermosa y ella, hermano, es tuya. Ella es carne de tu carne. Por eso debes amarla, cuidarla y tributar honor también. Debes cuidar y dar honor a tu esposa. Y dar honor simplemente es atribuir valor, dar valor, pesar justamente. Eso es lo que significa este honor. Ella también vale la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por Cristo para hallar gracia. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces, esposo cristiano, debes tributar honor a tu esposa porque ella es coheredera de la gracia igual que tú. Y, amado hermano, en amor quiero decirte esto porque si tú vas a vivir en algo así como un infierno antes del infierno o en el cielo antes del cielo, tiene mucho que ver con tu forma de tratarla a ella. Cuando tú tratas bien a tu esposa, tu hogar va a ser lo más parecido al cielo que vas a encontrar antes del cielo. Pero cuando tú la tratas mal, tu hogar va a ser lo más parecido al infierno que tú vas a tener antes del infierno. Entonces, amado hermano, fíjate que esto no es menor. Y estamos hablando por el resto de nuestras vidas. ¿Por qué muchos matrimonios fracasan? Porque no estamos interesados en comprender y amar a la otra parte. Porque ella no es como yo. Y hermano, gloria a Dios que ella no es como tú. Porque si fueran iguales, qué fome sería la vida, ¿no? Tiene que ser diversidad en ese aspecto. Tienen que ser diferentes para complementarse. Un último punto, hermanos, a tratar antes de cerrar este tiempo ya es: esposo bíblico, ora con y por tu esposa. Dice la Escritura que tú debes hacer todo lo que leímos en ese versículo para que vuestras oraciones no sean estorbadas.
Si tú estás en problemas con tu esposo, esposa en este caso, hermanos, tus oraciones probablemente no van a pasar del techo. Tienes que aprender a vivir, aprender a amarla, aprender a respetarla, tratarla y a tributar honor para que, estando bien con ella, tus oraciones lleguen al Señor. Cuando un esposo no vive con su esposa según las Escrituras, ni la respeta, se encuentra con el hecho de que no puede orar con ella. De la misma manera, cuando una esposa se niega a aceptar la autoridad de su esposo, se encuentra incapaz de orar junto a él. Dios no acepta oraciones ofrecidas por esposas que vivan en un ambiente de enemistades y contiendas. Esposos que vivan en un ambiente de enemistades y contiendas. Él quiere verlos reconciliados a fin de que puedan orar juntos en paz y armonía y disfrutar así de innumerables bendiciones divinas. Amado esposo bíblico, Dios quiere oír tus oraciones. Y para oír tus oraciones, el Señor, a través del apóstol Pedro, te está dando todas estas indicaciones para que tú puedas vivir y ser un esposo bíblico, dándole honor a tu esposa, atendiendo las necesidades de tu esposa, tratando tiernamente a tu esposa y no ser ese ogro rudo con ella, sino que también, hermano, puedas reconocerla, amarla y apreciarla. Ella es tuya, hermano. Ella es carne de tu carne. Por eso debes vivir de esa forma y mirarla con otros ojos. ¿Cuáles ojos? Con esos mismos ojos que la miraste cuando estabas tan enamorado de ella y querías conquistarla para que fuera tu esposa. Que vuelves a mirar a tu rostro y te aseguro, hermano, que Dios va a comenzar a oír también tus oraciones y tu matrimonio va a mejorar muchísimo. Amado hermano, esposo cristiano, esposo bíblico, estas palabras son para ti. Y si hay cosas de las cuales debes arrepentirte en esta hora, hazlo delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Deja el orgullo de lado. Esto no es una cuestión de contiendas de orgullos. Esto tiene que ver de cómo tú vives sabiamente, en paz y en amor, junto a la mujer que el Señor te ha dado. Joven cristiano, joven bíblico, si tú estás viendo esto, no cometas los errores que tantos esposos hemos cometido en el tiempo. Desde antes de casarte, aprende a ver cómo se debe amar, cuidar y respetar a una esposa. Vamos a tener un tiempo de oración, amado hermano. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este nuevo día que nos regalas. Has hablado sin duda a nuestras vidas como esposos. Cuando hablaba, Señor, sin duda también me veía reflejado en tanto tiempo, ya en 14 años de matrimonio. Y Señor, quiero pedirte que en tu gracia y en tu misericordia me permitas ser aquel esposo bíblico que tú estás mostrando a través de tu palabra. Y así quiero rogarte también por cada esposo que está escuchándonos en esta hora. Esposos bíblicos. Y si no son esposos bíblicos, entonces, Señor, que también puedan llegar a conocerte. Que puedan entender que hay un problema grande que tiene que ver con el pecado y que están en el infierno en ese momento, que tienes que entender que tú eres un Dios santo y un Dios justo y que no puede pasar por alto el pecado. Ellos deben saber que sus pecados le han condenado porque han transgredido la ley en todos sus puntos. ¿Qué pueden hacer para poder llegar a ser esposos cristianos? Deben arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como aquel esposo amante que dio su vida para salvar a su esposa y limpiarla y purificarla por su propia sangre. Si tú crees esto y te arrepientes de tus pecados, entonces Dios te va a llamar a ser un hijo de Dios, y si estás casado, entonces vas a ser un esposo bíblico, un esposo cristiano. Señor, ayúdanos en esta hora. Hay tanto que aprender, hay tanto que mejorar. Y Señor, ayúdanos a no dejar esta tarea para mañana. Señor, si tú has tocado nuestros corazones, espero y ruego, Señor, que al final de esta transmisión, aquel esposo que ha sido tocado pueda hablar y arrepentirse, incluso hasta las lágrimas con su esposa, si eso es lo que tú tienes, Señor. No deje que esta palabra caiga al suelo y que vuelva vacía, sino que tú, Señor, obra también en cada hombre cristiano que está escuchando, en cada varón bíblico y esposo bíblico que está escuchando. Señor, anímanos y muévenos para poder dar aquellos pasos como Cristo dio esos pasos hasta morir en una cruz por su esposa. Damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén.